Tardes, me trata de conectarse. Sí, creo que sí, ya estamos conectados. Bueno, primeramente les mando un saludo desde Mexicali, Baja California. Estoy aquí por un evento personal, familiar y profesional también. Por tanto, estoy unos días por acá, pero ya estaré de regreso para allá en Tijuana. Y he decidido hacer el live desde acá para compartirles la información. Me tomé una pausa en el mes de junio, pero ya estamos aquí de regreso. Y el live de hoy, en nuestro martes de consulta, se titula Frontera, Adulto Mayor y Neuroarquitectura. Me gustó hacer una pausa este mes de julio con respecto a toda la parte de que estamos de vacaciones. Muchos se fueron de vacaciones, por cierto, son graduaciones, festejos familiares, entre otras cosas. Entonces quise hacer esas celebraciones también para celebrar un poco de lo que está pasando en la región. En este caso, el live de hoy va a estar un poquito más centrado al urbanismo y lo vamos a aterrizar a la arquitectura. Ahorita les voy a decir cómo se va a hacer eso. Y el siguiente live se va a tratar sobre el tema de la gentrificación, en la cual cuando yo explico ese término, pues muchos de ustedes ya lo conocen, otros no, pero sí me gusta dar una explicación sobre ello. De hecho, tengo una colaboración que hice con mi director de tesis, mi director de tesis, que en paz descanse, el doctor Alfonso Rodríguez López. Cuando estaba estudiando la maestría, pues estuve en proyectos de investigación y uno de los productos fue los libros que hicimos, entre ellos el capítulo del libro, en el cual soy coautora, del tema de gentrificación. Y eso va a ser el siguiente live. También quiero comentarles que también, pues gracias a Dios, está llegando un poco de actividad. Entonces, los lives que comparto cada semana ya no me es viable, entonces estaré haciéndolos cada quincena y sobre todo cuando tenga un evento presencial para invitarlos a todos ustedes es donde va a haber un live muy cercano para ello, que lo cual quiero aprovechar para decirte que voy a tener una charla en colaboración con IMAC mensual, ¿sí? De hecho, este primer bloque que va a terminar con la charla del sábado 19, ahí en las instalaciones de Casa de la Cultura, terminamos ahí y volvemos a iniciar el bloque de charlas en el mes de agosto. Te quiero recordar que es una vez al mes y la entrada es libre. Así que pues te invito para que hagamos este cierre juntos. El tema es sobre los electrodomésticos. De hecho, el título de la charla se llama Vive simple, vive sencillo con los electrodomésticos para tu cocina como adulto mayor. ¿Sí? Así que te comparto que va a estar muy interesante esa charla y para que asistas. No solamente para ti que eres adulto mayor, sino también para ti que compartes el espacio con un adulto mayor, para que conozcas pues todos esos elementos que van a ser de utilidad también. Si no eres adulto mayor, pero si te estás proyectando a tener una vejez saludable o sana, te invito también a que asistas para que cuando veas esa inversión en ti, pues puedas tener herramientas o criterios para poderlo llevar a cabo. Muy bien, entonces continúo con el live. El live, repito, el de hoy se titula Frontera, Adulto Mayor y Neuroarquitectura. Y la descripción del live lo hice de esta manera. Platicaremos de lo cotidiano que es vivir en la frontera norte para el adulto mayor y cómo esta rutina impacta en el espacio de su vivienda. Me gustó mucho tocar este tema, puesto que también pues, mi tesis de maestría consistió en el tema de lo transfronterizo y toqué el tema de la frontera norte. Entonces hice un análisis de datos duros de las pares de ciudades que hay en la frontera y pues ahora aterrizándolo pues al adulto mayor, y es lo que vamos a platicar hoy. Y lo que te quiero compartir hoy es que vamos a dividirlo en 3 bloques. La primera es todo lo referente a frontera, sobre todo frontera norte, el tema del adulto mayor y por último neuroarquitectura. Y bueno,
hablando de frontera, quiero iniciar con datos duros. Datos duros se le llama a todos aquellos datos matemáticos, pues que no tiene cabida a la incertidumbre, sino que son tal cual como tal. Son matemáticos generalmente y no tienen cabida a la interpretación. Son tal cual, por eso se le llaman datos duros. Y cuando estamos hablando de encuestas, de opinión o cualidades, estamos hablando de datos blandos, pero ahorita estamos hablando de los datos duros. Y bueno, ¿qué quiero hablar sobre la frontera en datos duros? Quiero hablar de las estadísticas de los cruces fronterizos que ha recabado la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos. Estados Unidos, cada vez que nosotros cruzamos, ya sea a pie o en carro o haya un cruce de carga, de esos trailers que vemos pues transitar por la frontera, si no vives en frontera y quieres conocer un poquito de esto, pues quiero comentarte que parte de la vida cotidiana de vivir en frontera es que es muy constante escuchar o ver el impacto negativo de lo que ocurre en hacer filas en las ciudades mexicanas cuando quieren cruzar hacia Estados Unidos, que mucho de la expresión que se utiliza es que voy a cruzar al otro lado. Es una expresión muy común que se hace de este lado, acá en frontera. Igual a lo mejor no estás cruzando porque no tienes una visa vigente o porque no tienes contemplado cruzar. También puedes ser impactado por todo eso porque en las ciudades fronterizas se genera una congestión vial. Así como hay congestión vial porque todos quieren salir a la misma hora para llegar a sus fuentes de trabajo, como ocurre en muchas ciudades en México, aquí se suma esa problemática cuando estás cerca de los puntos de cruces fronterizos oficiales que han sido un acuerdo binacional entre Estados Unidos y México. Y bueno, pues esta cotidianidad de cruzar, sí, Estados Unidos genera estadísticas y están, inclusive estas estadísticas están disponibles para consulta, o sea, no soy una persona que tuve que pedir permiso para solicitar esa información, simplemente la consulto, hago los filtros necesarios y obtengo la información. Ahorita voy a pausar esto porque quiero mandar un saludo. Hola, ¿cómo estás, Carla? Aquí estoy saludando desde Mexicali, me imagino que ella también Mexicali, ¿cómo andas? Y pues yo estoy acá en la zona más cercana a la línea fronteriza. De hecho, tenía la loca idea de querer hacer el live en el techo de esta casa porque está bien interesante porque desde el techo de esta casa alcanzas a ver la barra fronteriza, pero por problemas técnicos, en este caso pues la luz y luego el calor no me hizo viable hacerlo de esa manera, entonces también porque hace mucho calor. Entonces aquí estoy adentro de una habitación. Pero bueno, muchas gracias por estar presenciando este live. Espero que la información que te dé sea de utilidad. Estaba platicando que vamos a tocar el tema urbano. Del urbano vamos a aterrizar lo arquitectónico. Entonces, espero que esto sea algo útil. Y bueno, ¿qué lo quiero comentar sobre los datos duros de la frontera? Bueno, Estados Unidos cuantifica cuántas veces cruzas a Estados Unidos. Y esa cuantificación que está en línea disponible no lo marca como por persona, sino la cantidad de cruces. Hay varios tipos de cruces y yo nada más tomé dos tipos. General, el peatonal, que le llaman pedestrian en inglés, y el vehículos personales, ¿sí? Personal vehicles, perdón, en mi inglés. Y bueno, ¿qué quiero comentar? Pues bueno, hablando de datos duros, para el año 2025, hoy siendo 15 de julio, se han registrado 103.667.463 cruces, ¿sí? Peatonal y vehículos personales en toda la frontera norte, ¿sí? Eso es súper cotidiano en la frontera norte. Estamos hablando desde del Golfo de México hasta el Pacífico, ¿sí? Que estamos hablando de Tamaulipas hasta Baja California, que es donde me encuentro hoy en día, ¿sí? De esa cantidad de cruces,
las ciudades que tienen mayor cantidad de cruces, y esos han sido históricos, porque yo analicé estos datos en el 2012, 13, 14 para mi tesis de maestría, ha sido Ciudad Juárez y Tijuana. Sí, estas dos ciudades se impactan bastante porque tienen uno de los mayores cruces en toda la frontera. Tijuana correspondiendo al estado de Baja California y Ciudad Juárez correspondiendo al estado de Chihuahua, acá en México, ¿no? En el caso de Tijuana, Baja California, colindando con el estado de California, y en el caso de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua, colindando con Texas, ¿sí? Ahora, otro dato que quiero comentar que me pareció bien interesante es que ha habido una fluctuación de los cruces por situaciones transnacionales o nacionales. El más reciente, te quiero comentar, pandemia, el año 2020. Otro año impactante para la frontera entre México y Estados Unidos fue el 2001, ¿sí? Con el ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Se cuenta que a partir de este evento trágico en Estados Unidos modificó todo su sistema de seguridad y control, y obviamente eso impactó en muchos de sus mecanismos de ingreso y salida del país. Y bueno, hablando de pandemia, quiero comentar que obviamente en pandemia hubo una bajada increíble de los cruces fronterizos, pero lo que se me hizo interesante es ver el año anterior, 2019, y te lo quiero comentar. En el año 2019, los cruces fueron de 259.151.284, hablando de la frontera norte, ¿sí? Y en el año 2024, siendo un año que ya terminó, el cruce total fue de 256.024.276. Lo que observé en esos años, a partir del 2019 en adelante, es que no se ha podido superar la cantidad de cruces que sucedió en el 2019. La tendencia anual de los datos estadísticos que nos marca esta página desde los años 90 hasta 2025 es que ha habido fluctuaciones, es decir, claro que sí. Los cruces generalmente han ido incrementándose, ¿sí? Generalmente. Pero en esa tendencia la vemos al revés. Entonces nada más quiero que reflexionemos sobre eso. Ahora, ¿qué puede estar pasando? Bueno, hay muchas situaciones. Ahorita yo mencioné el 2001, la tragedia de las Torres Gemelas, 2020 la pandemia, y pues hoy quiero comentar pues estos cambios políticos y económicos que se están generando en Estados Unidos, que están impactando a nivel mundial, ¿sí? Personalmente, yo como residente de la ciudad de Tijuana puedo percibir, al menos en mi colonia y en lo que veo en redes sociales de manera virtual y física presencial, es que se han incrementando más la disponibilidad de departamentos en renta, a diferencia de otros años, y me ha llamado la atención. Bueno, recordando un poquito más, sí, lo vi muy frecuente en pandemia, pero justamente este año 2025 se me ha sido impresionante, porque generalmente ha habido esos últimos 6 meses de mucha preocupación por el incremento de rentas, pero ahora sí que los ingresos de las familias mexicanas, ¿sí? O de profesionistas mexicanos, o como lo quieras llamar, cualquier persona que radica en México, es impagable una renta de las características que se están llevando a cabo actualmente. Pero se está dando paralelamente esta situación un poco hasta paradójica o contradictoria, de que estas situaciones políticas y económicas pues se están viendo reflejados en las ciudades mexicanas fronterizas, sobre todo. Y bueno, es lo que quería como señalar, cómo muchos eventos nacionales y locales pueden impactar en cómo se vive una ciudad y cómo impacta cada uno en sus familias, en sus ingresos. Y bueno, ahorita hablando pues de los datos duros, les comenté que hasta hoy 2025 no había visto datos estadísticos que se acercara al año 2019. Ahora quiero desglosar qué sucede con Tijuana y Mexicali hasta hoy, 15 de julio. Obviamente
haciendo una comparativa entre Mexicali y Tijuana, la mayor cantidad de cruces los encabeza Tijuana, ¿sí? Con el dato que tengo aquí de 27.147.515. Y en el caso de Mexicali, estamos hablando de 10.729.846, menos de la mitad de Tijuana. Ahora, en Tijuana hay 2 puntos de entrada a Estados Unidos y en Mexicali también. Casi todas las ciudades fronterizas tienen doble. No todas, pero la gran mayoría. Pero sí hay un impacto entre una ciudad y otra, ¿no? En el caso de Tijuana, el cruce mayor de esos 27 lo tiene el cruce de San Isidro, que se encuentra en la zona centro de Tijuana. Y en el caso de Mexicali también el mayor cruce lo tiene, le llaman cruce Caléxico, que es el que está en la zona centro, ¿sí? Con un aproximado de un poquito más de 7 millones de cruces al año 2025, ¿sí? Ahorita quiero que tomen y retengan ese dato porque eso está muy relacionado con la población de cada una de las ciudades. Y bueno, ¿cuál es la historia de la frontera? Siempre ha sido igual. Podríamos comentar, de acuerdo a lo que yo he investigado, es que la frontera norte de México, podemos mencionar 2 grandes separaciones entre la frontera norte, y mucho tiene que ver con las fronteras naturales. Las fronteras naturales, pues estamos hablando de ríos, barreras montañosas, entre otras cosas. La frontera norte de México, la delimitación actual no ha sido igual por lo largo de la vida política de México, ha ido cambiando. Pero una de las fronteras naturales más envejecidas ha sido la del río Bravo o Río Grande, como le llaman en algunos mapas de México, que corresponden a lo que dice la frontera noreste con Estados Unidos, ¿sí? Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, etc. Y del lado contrario, que es la frontera noroeste, que corresponde a toda la zona desértica, incluyendo Baja California, Sonora, Coahuila, etc. ¿Ok? La historia entre ambas fronteras es distinta, inclusive la apropiación del espacio. ¿Qué llamamos apropiación del espacio? Disculpen las palabras, corresponde a las personas cuando empiezan a habitarlo, ¿sí? Y deciden hacerlo. Entonces, la frontera noreste, hablando de Ciudad Juárez hacia el Golfo de México, generalmente toda esa frontera tiene una historia urbana o una historia poblacional más relacionada con la historia de México central que la historia del noroeste. En pocas palabras, la frontera noreste de Ciudad Juárez hacia el Golfo tiene más impacto, relación con eventos, no sé, desde la consumación de la independencia de México, donde inclusive podemos ver grandes personajes que habitaron la frontera para resguardarse de ciertos actos violentos, ¿no? Y en el caso de la frontera noroeste, siempre históricamente ha habido una relación más norte-sur, es decir, con Estados Unidos. Un muy buen maestro querido mío, mi director de tesis, que en paz descanse, en las clases de urbanismo que teníamos con él, nos decía, veamos el término del territorio, Baja California, digamos que es uno de los hijos de una mamá, que esa mamá tiene 10 hijos, ¿no? Y esos hijos tiene unos hijos cercanos y otros hijos los tiene más lejos en distancia, ¿sí? Los hijos que más van a exigir alimento, vestido, educación, van a gritar más fuerte si están cercanos a la mamá. El hijo más lejano probablemente esté en el abandono o probablemente no se le dé la atención necesaria. Esa analogía es lo que sucedió con Baja California, puesto por la distancia con México, con la Ciudad de México, y más por el sistema del centralismo que hay en el país, pues eso implicó un poco al abandono de Baja California con la relación con México. Y para subsanar
o satisfacer necesidades de la población que estaba en Baja California, pues empezó a haber una relación mucho más transnacional con Estados Unidos, con inversionistas. Hay grandes eventos como la Fiebre del Oro, por ejemplo, que atrajo muchos inversionistas para invertir. El significado de las ciudades fronterizas para California, qué significa México para Estados Unidos, entre otras cosas. Y bueno, a esto lo quiero llevar es a la historia de la población de Baja California, que es donde me encuentro actualmente. Es que quiero comentarte que en el estado de Baja California, antes de ser estado, era territorio. Y pues antes de ser estado, pues ya había población viviendo en Baja California, porque ha habido líderes. Un segundo. Perdón, es que me dio comezón. Quería comentarles que históricamente Baja California, antes de ser estado, era territorio, pero para eso hubo políticos mexicanos que por la preocupación de tener en abandono territorios mexicanos por la distancia, por la falta de comunicación terrestre, lo que ustedes quieran, tecnología, mandaron gente de México hacia el norte para poblar. Además de que ya se había visto que había una mayor proporción de población de gente no mexicana viviendo y trabajando en México. Entonces motivaron a la gente mexicana del centro a que habitaran Baja California. Uno de estos motivantes o motivadores para que se poblara Baja California, y lo puedo mencionar porque pues es parte de la historia, hubo un programa de braceros en Estados Unidos que promovió mano de obra para el campo mexicana y dieron facilidades para trabajar. Entonces hubo muchos trabajadores agrícolas mexicanos que trabajaron el campo estadounidense y a la par tenían a su familia en México, ¿sí? Y mucho de esto es muy común dentro de la historia de Baja California. Ahorita te estoy hablando de la población rural, pero pues también hay población urbana que estudió en Ciudad de México, Guadalajara, profesiones como arquitectura, ingenierías, y que regresaron a sus lugares de origen, que es Baja California, ¿sí? Y es como se fue dando este desarrollo, esta población en la región. Ahora, mucha de la población en Baja California, por ejemplo, yo soy segunda generación nacida en Baja California. La primera fueron mis padres y mis abuelos vienen del centro del país. Yo, como muchos otros baja californianos, también es su situación. Pero también hay otros donde apenas son la primera generación o se los vinieron a traer de bebés a Baja California y pues ya tienen toda su vida viviendo aquí en el estado. A lo que voy es que esto nos conlleva a que la población empieza a desarrollar un arraigo en la región y a tener una rutina y una historia. Las personas que más tienen mayor valor la historia y la rutina y el arraigo generalmente son los adultos mayores. Y estamos hablando de la generación, por ejemplo, de mis padres y o tus padres o etcétera, ¿no? Tus abuelos. Entonces ellos ya tienen toda su vida viviendo aquí en la región y dentro de su rutina y cotidianidad lo fue en alguna ocasión la frontera, ¿sí? Ya sea que los cruces fronterizos formó parte de su rutina laboral o los cruces fronterizos formaron parte de su rutina de ocio, ¿sí? Porque las fronteras, pues también hay población transfronteriza que usaba el cruce para consumo de servicios o de productos y retornaban a México, ¿no? No había una permanencia total. O había población, ¿sí?, que se educaba en Estados Unidos y vivía en México. Por las facilidades migratorias que han ido cambiando a lo largo de la vida política y la relación que hay entre México y Estados Unidos. Entonces,
hablando del adulto mayor. Y aquí es lo que quiero tratar este tema, es por qué viven donde viven, y es lo que quisiera platicar. Primero, antes de eso, quiero hacer una aclaración sobre el adulto mayor y hablando de la población total. ¿Cuál es la población adulto mayor en México? Hablando que es la población de 60 años y más, tomando los datos estadísticos del censo del 2020. Estamos hablando que en México hay 15.142.976 personas de 60 años y más, ¿sí? Para el año 2020. Ahorita ya pasaron 5 años, ese dato pues ya cambió, debe haber incrementado. De hecho, la tendencia mundial es que haya un aumento de la población con mayor edad, o sea, hay mayor población envejecida y menos nacimientos. Pero eso lo dejamos para otro tema. Y bueno, estos población de 60 años y más representan el 12% de la población total de México. ¿Y cuál es la población total de México? Aproximadamente 126 millones. Entonces, de 126, 15 son adultos mayores. Ahora, de esos 15 millones de población adulto mayor, ¿cuál es el estado o la entidad federativa con mayor adulto mayor? Pues me puse a hacer la tarea y está en primer lugar Ciudad de México, ¿sí? Con un porcentaje del 16.2% de la población total de Ciudad de México, el 16 es adulto mayor. Aquí también quiero hacer un saludo, voy a pausar un poco mi tema. Quiero saludar a un colega. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde acá. Si sigues aquí en Mexicali, pues aquí estoy por unos días, pero te mando un fuerte saludo, colega y compañero de la misma generación. Gracias por estar viendo este contenido, esperando que te pueda aportar, ¿sí? Y bueno, regresando al tema de la entidad con mayor adulto mayor, el primer lugar lo tiene Ciudad de México, en segundo lugar lo tiene el estado de Veracruz, con 14.4% de la población total de Veracruz, el 14% es adulto mayor, y la tercera entidad federativa con más adultos mayores es Morelos, donde de su población total solo el 13% es adulto mayor. Y regresando a nuestro maravilloso estado, Baja California, ¿sí? Tenemos un 10% de la población total de la federación con adultos mayores. A mi punto de vista es un porcentaje alto. Es un porcentaje alto para ser un estado con una historia urbana joven, desde mi punto de vista. Yo, Diana Elena Contreras Herrera, ese es mi punto de vista. Entonces, eso a mí me da a entender muchas situaciones que podemos platicar, ¿no? Puede ser el arraigo que tenemos a las zonas, las rutinas, las redes familiares. De hecho, personalmente les puedo decir que Mexicali, como ciudad que yo analicé, una de las grandes conclusiones que observé es que a pesar de todas las, vamos a decir, cosas negativas que tiene la ciudad de Mexicali, si no conoces la ciudad de Mexicali, igual voy a hacer un paréntesis para que la conozcan. La ciudad de Mexicali, por sus cuestiones climatológicas, no es la más favorable, puesto que tiene un clima extremoso. En verano hace muchísimo calor y en invierno hace muchísimo frío. ¿Sí? Es una de las ciudades con mayores altas temperaturas, casi llegando, igualando Hermosillo, San Luis Río Colorado, ¿sí? Uno de los motivos por los cuales Mexicali pues, tiene este tipo de clima es por su posición geográfica, la presión arterial, la presión ambiental, tiene un impacto muy fuerte. Sí, el clima desértico es un impacto, pero es la presión ambiental. Estamos por debajo del nivel del mar. Una muy querida maestra, doctora, allá en la Facultad de Arquitectura de la UABC, nos dio esa gran información y nos la compartió, maestra Ramona,
doctora Ramona, perdón. Y lo que quiero decirte es precisamente esa situación de la presión ambiental, ¿sí? A consecuencia de Tijuana, que sí, estamos frente al mar, su posición pues no está al nivel del mar y fluctúa un poquito arriba o un poquito abajo, pero la de Mexicali es muy por debajo. Entonces, un clima no muy favorable para quererte quedar ahí por decisión propia. Entonces, a pesar de todo eso, mucha gente de Baja California decide quedarse en Baja California y muchas de esas son las redes familiares. Históricamente, hablando de esas carretas de personas que en algún momento los expresidentes promovieron para poblar Baja California, no vinieron solos, vinieron en familias. Y esas familias deciden quedarse para establecer esos lazos y pues tener una mejor calidad de vida que en sus lugares de origen, ¿sí? Y bueno, estas personas que son la tercera generación de habitantes de adultos mayores, ¿no? En este caso, pues mis abuelos ya no viven, pero están mis papás. Hay muchas historias detrás de ellos para estar viviendo en Baja California que tienen una relación con frontera, ¿no? Por ejemplo, pues mis abuelos trabajaban en el campo, mis papás fueron las primeras generaciones profesionistas, entonces ellos de vivir en el campo se mudan a la ciudad, ¿sí? Y al mudarse en la ciudad buscan establecerse y las opciones que da la ciudad para esas poblaciones que son la segunda generación, ¿sí? Son fraccionamientos, ¿sí? De hecho, te quiero comentar que de parte del análisis que estoy haciendo ahorita es porque vi los mapas y eso que ves atrás de mí es una cartografía geoestadística y ves distintos tonos de verde. Los verdes intensos nos indican, en este caso, en esta cartografía, que es la concentración de la población de 60 años y más en donde se encuentra dentro de la ciudad. Esa cartografía que ves es de Mexicali, ¿sí? Y aquí, nada más a manera de resumen, que es la interpretación de las colonias en Mexicali, donde hay mayor cantidad de población de 60 años y más, la podemos ubicar en la colonia Cuauhtémoc, en La Libertad o Industrial, en la colonia Independencia o en la colonia Vista Hermosa. Cabe señalar que estas colonias que estoy señalando en Mexicali son de las primeras colonias de la ciudad, sobre todo donde ahí proliferan las casas en fraccionamiento. Algunas pueden ser autoconstrucción, pero tienen esa característica, esa regularidad en su arquitectura o en su técnica constructiva. De hecho, donde estoy se puede considerar dentro de la colonia Cuauhtémoc y esta casa en la que me encuentro tiene aproximadamente 50 años. Y de hecho, para anticiparte dónde estoy, antes esta casa, pues de ser un fraccionamiento, eran unas caballerizas. Entonces aquí era un campo de puros caballos. Que en su momento, pues ese terreno rural, pues pasó a manos de un desarrollador inmobiliario y pues hizo una construcción de casas en serie. Y esas casas en serie, pues son las familias que en su momento crecieron junto con nosotros y pues hemos estado aquí, ¿no? En el caso de Tijuana, este es el mapa, en la cartografía de Tijuana, también vemos los tonos verdes. Los tonos más intensos corresponden a la población de 60 años y más viviendo en Tijuana, y de las zonas que puedo señalar con mayor cantidad de población de 60 años y más con base a esta cartografía es Playas de Tijuana, Soler, Centro e Hipódromo, ¿sí? Dentro de mi trabajo como arquitecta, que yo he tratado proyectos que ahorita estoy enfocándome en el adulto mayor. Claro que me puedo enfocar a cualquier cliente que acuda conmigo, pero con base en mi experiencia en adultos mayores, puedo señalarles que estas casas, la gran mayoría corresponden también a fraccionamientos, pero también hay otras que corresponden a autoconstrucción, ¿sí? Y justamente en esas colonias también corresponden a las colonias más envejecidas de la ciudad de Tijuana.
Ahora, ¿en qué se distingue Mexicali de Tijuana, siendo dos ciudades fronterizas? Mexicali es la capital del estado, sin embargo, no siempre lo fue. La capital fue Ensenada en su momento. Históricamente hubo un boom económico, le llamaban el oro blanco, el algodón, y ese desarrollo agrícola se lo ganó Mexicali y por ende se ganó pues una de las tantas características que debe tener una capital es tener una estabilidad económica. Mexicali en ese momento lo fue y se convirtió en capital. Tijuana históricamente ha sido una ciudad de inversión inmobiliaria, una ciudad de descanso, de recreación. Ese impacto de recreación pues llevó a la ciudad de Tijuana a un desarrollo distinto al de Mexicali. Mexicali entró con un desarrollo acelerado, importante agrícola. Podemos dedicar un live completo sobre el desarrollo de Mexicali, que puedo seguirme extendiendo, pero sí me gustaría un poquito resumir para poder hablar paralelamente a estas dos ciudades. Entonces Tijuana después tiene ese cambio de desarrollo inmobiliario, de ser una ciudad de recreación, cambia a ser una ciudad de destino industrial por estas políticas que desarrollan nuestros gobiernos. Bueno, pues hizo a Tijuana una ciudad gran atractora de población y se inserta en la ciudad, ¿sí? Entonces, pues Tijuana empieza a tener este boom. Otra cosa que quiero señalar y observar es que las casas que estoy señalando, o más bien las zonas en Mexicali y a Tijuana, corresponden a edades diferentes de las casas. Por ejemplo, en Mexicali vamos a encontrar casas de 50 años, mínimo, o sea, más de 50 años vamos a encontrar. Esta casa tiene 50 años y pues está en un estado pues que permanece su solidez. Y en el caso de Tijuana, al ir haciendo este análisis de población de 60 años más, estamos hablando de casas entre 30, bueno, casi 40, 30, 20 años. Entonces, ahí podemos ver otra cuestión que difiere o que hace distinto la población de Mexicali con la de Tijuana. Y bueno, hay muchos otros factores que podemos hablar, la carretera de conexión entre Mexicali y Tijuana, sobre la Rumorosa, la vieja carretera de conexión, entre otras cosas. Pero bueno, lo que quiero comentar es que esta población de 60 años y más se establecen en las colonias con mayor antigüedad de la ciudad, que en su momento se consideró como periferia, pero hoy en día estamos hablando de que son de las colonias con una cierta consolidación en sus servicios. Por lo tanto, las hace atractivas hoy en día, en 2025, en ser habitadas para las nuevas generaciones o seguir siendo habitadas por el adulto mayor, puesto que las ciudades han cambiado, han crecido, se han modificado, se han transformado y ahora ya se vuelven más, pues ahora sí que más codiciadas, ¿no? En ser casas con mejores condiciones para habitarse. También porque están ahora ubicadas en las vialidades principales de la ciudad, donde ahora tienen mejores condiciones y servicios. Servicio de basura, pavimento, alumbrado público, entre otras cosas. Entonces, ahora, ¿qué sucede con esas casas que están siendo habitadas por el adulto mayor? Puedo encontrar diferentes características. Entre unas, puedo mencionar que son viviendas que necesitan mantenimiento. Así es. Dependiendo de la calidad constructiva y obviamente la inversión de la vivienda, esas casas pues van a tener un envejecimiento. Pudieron haber tenido un envejecimiento pues normal, común, el del desgaste normal de un material, o puede haber eventos que haya reconfigurado la vivienda. Por ejemplo, aquí en Mexicali es muy común la sismicidad. Entonces, aquí es sí o sí hay que prever una vivienda preparada para sismos. Y hablando de casas de 50 años o más,
han sufrido sismos pues muy fuertes, ¿no? Podemos mencionar el sismo del 2010, ¿no? Donde los epicentros han sido en el Valle de Mexicali y otras veces en la ciudad de Mexicali. En el caso, por ejemplo, de Tijuana, ¿sí? Donde tiene una orografía accidentada, a diferencia de Mexicali, pues podemos decir como ventaja que no ha sufrido o no se ha sometido a la cantidad de sismos que sufre Mexicali, además de la edad de sus viviendas. Sin embargo, hay otros factores que pueden impactar las lluvias, ¿sí? Las lluvias ahí tienen un impacto fuerte, a diferencia de Mexicali, donde pues ahora sí que las lluvias sí impactan fuerte, pero la frecuencia es mayor en Tijuana. Ahora, otro punto que debemos de analizar de las viviendas ahora en 2025, que son habitadas por los adultos mayores, es que esas viviendas ya están proyectando nuestros queridos adultos mayores a generar esa herencia para sus descendientes. Entonces llega la famosa pregunta de ¿qué voy a hacer con esta casa? ¿Quién la va a heredar? ¿En qué condiciones la voy a heredar? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis últimos deseos, no? O simplemente a lo mejor y su deseo no es pensar en este patrimonio, sino a lo mejor y cumplir los sueños que en su momento tuvieron que postergar por formar una familia, ¿no? Viajes. De hecho, me he encontrado con muchos adultos mayores que han decidido hacer un cambio de planes y el dinero invertirlo en actividades como es el viaje o algún curso que quieran tomar o simplemente un descanso tranquilo, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿una vivienda que van a heredar? A los adultos mayores les impacta mucho tener que conciliar esas decisiones con las familiares que van a heredar esa vivienda, ¿sí? Ahora, otra cosa que hay que señalar es que la población de aquí del norte hay una cotidianidad transfronteriza. Entonces, si hay un impacto negativo, ciertas políticas, cambios económicos en Estados Unidos, puede llegar a ser un impacto en las decisiones en dónde voy a permanecer, dónde voy a vivir permanentemente, en México o en Estados Unidos. Porque es muy cotidiano que aquel que cruce para trabajar o estudiar, mínimo haga 2 horas. Entonces, ir 2 horas, otras 2 horas de regreso, 4 horas de tu vida consumidas en la fila, ¿no? Hablando nada más de la fila, todavía falta el trayecto después del cruce a tu fuente de trabajo o de escuela, ¿no? Que bueno, si le sumamos al tráfico común de las ciudades, aunque no cruces, pues es el pan de cada día, ¿no? Que es la problemática mundial que tenemos hoy en día en las ciudades. Pero ahorita hablando del tema de lo transfronterizo y que es una constante tener que vivir así que la revisión del agente migratorio que te reciba, pues es algo importante en las decisiones. Entonces, los adultos mayores que tienen descendientes que tienen una doble ciudadanía o una residencia, pues también van a impactar en las decisiones de lo que harán en su propia casa. Y también hay otro tema que sucede con los adultos mayores, es que de repente esa vivienda para ellos significa demasiado espacio y consideran que sería algo conveniente dividirla para rentarla a otros inquilinos. También lo ven como una fuente de ingreso adicional para ellos vivir con mayor tranquilidad su vejez, ¿no? En el caso del tema de la pensión. Entonces, esas viviendas, pues ahora sí que en estas colonias envejecidas, pero con mejores servicios, mejor acceso a servicios, mejores condiciones también por las distancias, pues llegan a ser un elemento importante que llama la atención para rehabilitarlas, ¿sí? Claro, mientras ellos sigan viviendo en esa rutina, porque quiero resaltar que el adulto mayor tiene un arraigo a la zona, a las rutinas y a la historia. Y estos elementos son muy fundamentales porque eso promueve en el adulto mayor un envejecimiento muy saludable para él.
en esta etapa de la vida es bien importante hacer una gimnasia. Gimnasia no solamente me refiero a la parte física del músculo y el estado saludable de los huesos, sino una gimnasia mental. Y muchas veces tener referentes históricos activan la parte de nuestra memoria y eso es muy saludable en la parte cognitiva, muy necesaria para el envejecimiento. Déjenme ver ahora cómo vamos. Ay, ya nos queda poco tiempo. Y bueno, lo que quiero comentarte es que esta cotidianidad de la frontera sí llega a impactar en dónde viven los adultos mayores, qué va a pasar con la vivienda que van a en algún punto heredar a sus descendientes, y más si sus descendientes tienen una relación muy más cotidiana todavía con frontera, en el cruce cotidiano diario, pues más ellos lo van a integrar en parte de las decisiones finales de lo que harán con esa vivienda. Entonces, todo esto es muy, muy importante. Y bueno, ¿y esto qué relación tiene con la neuroarquitectura? Bueno, pues es bien importante, porque cuando hablamos de neuroarquitectura, estamos hablando de espacios para el bienestar. Habría que preguntarnos qué significa el bienestar para ti. Para ti que eres mamá, para ti que eres tío, para ti que eres papá, mamá, para ti que eres abuelo, etcétera. O sea, vivir en bienestar es muy distinto para cada uno de estas personas, porque tiene mucho que ver con tu estilo de vida, tus hábitos y tus rutinas. Entonces, la neuroarquitectura, si tiene que ver con los espacios para el bienestar, tenemos que entonces definir qué es bienestar. El estado de bienestar tiene que ver con nuestra salud, y nuestra salud no solamente tiene que ver con que no tengamos ni diabetes, ni tengamos un nivel alto de colesterol, ni triglicéridos, ni nada. Tiene que ver más allá de eso, tiene que ver con que nosotros tengamos una buena salud mental, una buena salud social, es muy importante también para nosotros. Y en el caso de la neuroarquitectura, pues quiero comentar que la neuroarquitectura es la arquitectura vista desde la neurociencia. ¿Sí? Ya no estamos viendo el enfoque tradicional ni convencional de la arquitectura, en los cuales nosotros los arquitectos fuimos formados en nuestras escuelas, ni nuestros profesores fueron formados desde sus escuelas. Cuando nos formaron a nosotros, es romper con ciertos esquemas y hablar de cómo los hallazgos de la neurociencia pueden ayudar a la arquitectura a dejar una mejor huella en los usuarios de ellas, ¿no? De hecho, puedo comentar que en el caso de la neuroarquitectura es sumamente importantísimo tener una relación directa con el usuario final para que realmente podamos aplicar esas estrategias del bienestar en el usuario final, ¿sí? Hablando de la parte residencial, porque también podemos aplicar la neuroarquitectura para otro tipo de entornos, por ejemplo los comerciales, donde tenemos que tomar en cuenta el concepto de negocio, entre otras cosas, pero ese es otro tema. Ahorita hablando de la parte residencial, donde tú vas a vivir, donde tu casa significa un refugio para ti, necesitamos hablar con el usuario final o la persona que va a habitar finalmente ese espacio, porque el espacio debe de gritar: este es tu refugio. Aquí estás a salvo, aquí estás tranquilo, aquí todo el caos que está afuera no existe, aquí llegaste a casa, ¿sí? Eso es lo que debe significar tu casa con base en la neuroarquitectura. Y bueno, ¿qué es la arquitectura basada en los hallazgos de la neurociencia? Bueno, la neurociencia es la ciencia que habla o estudia el sistema nervioso, ¿sí? Y cómo el sistema nervioso reacciona a ciertos estímulos, ¿sí? Estamos hablando del sistema nervioso simpático, parasimpático, estamos hablando de memoria, de aprendizaje, de emociones. Las emociones están muy, muy tomadas en cuenta en la neurociencia. Tanto tomada en cuenta la neurociencia que el neuromarketing se está beneficiando de los hallazgos para vender más o que compres más. Entonces, pues fíjense qué estamos haciendo nosotros como arquitectos.
podemos también usar esas estrategias, esos hallazgos para llevarlos a cabo en nuestro quehacer, ¿no? Como diseñadores de espacios, ¿no? Pero bueno, la arquitectura, además de tomar en cuenta los hallazgos de la neurociencia, es tomar en cuenta la psicología. Y quiero hacer énfasis, pues de acuerdo a lo que yo he estado pues aprendiendo y comprendiendo, la psicología ambiental, la psicología de la percepción, entre otras variaciones de la psicología, como la psicología decisional, la psicología del comportamiento, entre otras cosas. O sea, es saber qué elementos espaciales me puede estar generando este nivel de estrés o qué elementos espaciales me puede estar provocando calma o tranquilidad, o cuáles me desmotivan, me desconcentran. Todo eso implica la neuroarquitectura. Y también tiene que ver con la fisiología, ¿sí? Y bueno, hablando del estado del bienestar, me gusta también mencionar, ¿sí?, que no solamente somos personas de cuerpo, sino que también somos de mente y emociones, y algo que todavía falta por descubrir más, que eso estamos en espera de que nos indique más la neurociencia, es que hay algo que me encanta de estudiar sobre esto, es que nosotros como seres humanos, cuando vamos a un espacio o vamos a un lugar, nosotros tenemos una parte primitiva y una parte consciente. Voy a referirme a la parte primitiva, a la mente inconsciente, y a la conciencia cuando ya estoy razonando lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ya estoy tomando en cuenta que existes, ¿no? Que de hecho la neurociencia estudia la mente consciente e inconsciente, habla de la atención ascendente y descendente, habla de la memoria, habla de las decisiones, el comportamiento, la importancia de las emociones. Las emociones nos ayudan mucho a interpretar el comportamiento de las personas con las que nos relacionamos. También nos impulsa a tomar decisiones. Entonces, la arquitectura, vaya, que si algún espacio dentro de tu casa de repente tú sientes que te provoca una tristeza, eso es una emoción. Entonces, ¿en qué estado emocional te encuentras para tomar decisiones o hacer acciones, ¿no? Entonces, por eso la arquitectura es muy importante hoy en día, y más tomando en cuenta todo eso. Más todavía lo que nos enseñó la pandemia, que en 2020, pues, es protege tu salud, y proteger tu salud es mantenerte aislado, y el ser humano necesita conexión. Es una de las partes importantes de la neuroarquitectura, es fomentar precisamente, además de tener espacios de bienestar, que te den tranquilidad, que te permitan también ser independiente, necesitan el espacio también a ti, ayudarte a promover la conexión social, ¿sí? Entonces, es fundamental la conexión social. Bueno, lo que quiero comentarte, ya que me desvío un poco, es que cuando nosotros ingresamos a un espacio, nuestra parte primitiva o mente inconsciente, ¿sí?, hay un proceso que nuestro cerebro, que los científicos le llaman neurocepción. Y la neurocepción es cuando nuestro sistema nervioso, nosotros sin estar conscientes de ello, se altera. Se altera si está en un espacio que le provoca miedo, o se tranquiliza si está en un espacio donde se siente relajado, ¿sí? Eso no lo podemos descifrar, no te lo puede descifrar otra persona, sino que tú, como persona habitante de ese lugar, hay que prestar atención a esos sentimientos o sensaciones que sentimos cuando estamos en un lugar, justamente al entrar. Pues, ¿qué es sentirme estresado o en peligro? La agitación en la respiración, hay una sensación de ya me quiero ir, no quiero estar aquí. O sea, esa sensación significa que el espacio te está provocando o se está activando tu sistema nervioso a un estado de huida, ¿no? En este caso, huida, ¿no? Que en este caso, cuando el sistema nervioso se activa en huida, pues empiezan a activarse ciertos neurotransmisores, como es la adrenalina, el cortisol, entre otras cosas. Entonces, hay que prestar atención a eso.
En cambio, si tú puedes llegar a un lugar y de repente tú te sientes con toda la tranquilidad y no sabes por qué, o sea, llegas y se te antoja sentarte, respirar hondo, platicar, conversar, todo eso significa que el lugar te está generando un entorno relajado, donde tú sientes que llegaste a un lugar de refugio, de protección. Entonces, eso es primordial detectar para saber si tu espacio necesita una renovación total para poder llegar a un estado de bienestar. ¿Sí? Ahora, con base a eso, pues ya lo traeríamos a la parte consciente, donde yo, como tu arquitecta de bienestar, tengo una metodología donde yo te ayudo a identificar esos elementos o dos, los que pueden ayudarte a generar un estado de relajación o cuáles son los que te generan esa ansiedad y estrés. Yo te puedo enunciar algunos de ellos para que tú sepas y lo sepas identificar. Ya me queda poquito tiempo, pero creo que esto lo puedo resumir bastante. Tip para que puedas sentir un espacio más propio, más tu refugio. Eso se cuestiona la neurociencia, neurociencia y entre otras estrategias de neurodiseño, que también está relacionada con la arquitectura. Incorpora en el espacio elementos que evoquen a la naturaleza, porque primitivamente el hombre o el ser humano, cuando está en contacto con la naturaleza, primitivamente se siente en un estado de refugio, que es un lugar de paz, donde no va a ser lastimado, castigado, ni va a ser perseguido, sino que llegaste a un entorno tranquilo. Entonces hay que incorporar elementos de la naturaleza. Pueden ser plantas naturales o artificiales, pueden ser texturas naturales que te den esa sensación de bienestar. Las mascotas, de hecho, entran también como una parte importante para incrementar ese estado de bienestar. Cuando nosotros vemos vida y esa vida está en un estado saludable, nos sentimos mejor. Entonces las mascotas pueden ser también una estrategia de bienestar para ti. Hay otros elementos que podrían no ayudarte a generar un estado de bienestar y que activen tu sistema nervioso. Hay algo que se le llama biohabitabilidad, ¿sí? Y en la biohabitabilidad habla que, por ejemplo, el Wi-Fi, ¿sí? También puede estar promoviendo a que no tengas un buen descanso. Y lo vas a identificar, yo lo puse a prueba y es real. Descansen con el Wi-Fi apagado. Traten de dormir y van a despertar mejor que cuando despiertan con un router encendido. De verdad, lo van a percibir muy bien y van a sentir el descanso. El descanso es un privilegio y una obligación, yo creo que para todo ser humano, porque es uno de los elementos que nos resetea nuestro estado mental, emocional y estado de ánimo. Entonces es bien importante el descanso, tener un ritmo circadiano lo más natural posible. Los que han ido a las pláticas conmigo les he mostrado que el ritmo circadiano es un ritmo en la cual hay procesos biológicos en el cuerpo que son necesarios para un buen funcionamiento de nuestros sistemas. Un elemento fundamental para un buen ritmo circadiano es la luz y la oscuridad. O sea, tener luz cuando se debe de tener luz y tener oscuridad cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque esto puede activar otros neurotransmisores, el cortisol o la melatonina. Nuestra atención mejora a cierta hora del día, nuestra concentración, entre otras cosas. Entonces, fundamental la luz. Y no toda la luz tiene el mismo efecto, tienen distinto efecto entre nosotros. La luz cálida tiene un efecto y la luz fría tiene otra. ¿Sí? La biofilia, que es el amor a la naturaleza, que era lo que les decía al principio, pues es un elemento, una estrategia que te puede ayudar muchísimo a mejorar
tu tranquilidad en casa, ¿no? Y hablando de la motivación, tu casa debe de ser, además de tu refugio, debe ser una gran motivación para ti, entonces necesita mucha personalización. Así que no tengas miedo de poner fotografías familiares, ni tus logros, ni algún elemento que te recuerde la grandiosa persona que eres, porque eso es lo que te va a hacer, todavía te va a ayudar a sentirte que llegaste a un lugar que es tuyo y que es y será tu refugio hecho especialmente para ti. Y bueno, ya llegamos a la hora de nuestro live. Espero no haberme extendido mucho, espero que te haya parecido interesante todo lo que te estoy compartiendo. Espero que esta información de la frontera te haya dado como más apertura, más idea de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo sé que tú, adulto mayor, tu experiencia va a hablar más de lo que yo estoy diciendo, porque pues mucha de mi experiencia es testimonios, libros y lo que he vivido, pero tú lo has vivido en carne propia y tú lo puedes saber más que yo. Entonces, me gustaría conocer qué piensas, qué opinas de lo que estoy compartiendo y pues espero que te haya gustado. Antes de despedirme, no quiero decirte que estás invitadísimo a mi charla del mes en Casa de la Cultura Tijuana en Altamira. El tema es vive simple, vive sencillo con los electrodomésticos para tu cocina como adulto mayor. Ahí pues te voy a platicar de criterios y tips generales de la importancia de los electrodomésticos y más para ti que eres adulto mayor. Así que los espero verlos pronto. Es entrada libre y es a las 11 de la mañana. Sígueme porque estaré dando avisos frecuentemente sobre este evento y pues me gustaría verte ahí. Va a haber otro evento en agosto, el cual estaré compartiendo próximamente. Y bueno, de mi parte sería todo. Te mando saludos desde Mexicali, Baja California y espero verte muy pronto este sábado 19 en mi charla en colaboración con Casa de la Cultura. Te mando un fuerte abrazo. Vive simple, vive sencillo. Desh Arquitectura.